Bueno, Ignacio Ramírez, director de Ibarómetro, cerrando las presentaciones, después por supuesto va a poder dar preguntas. Bueno, gracias María, gracias especialmente a Juan por la convocatoria y también me enrolo en el homenaje que hacía Eduardo de una publicación necesaria, interesante, que es El Estadista, que es un lugar de intersección, ¿no? Donde confluyen la reflexión política, la pasión política y la investigación académica, y sobre todo donde hay aisladas, excepcionales confluencias y intersecciones entre perspectivas políticas distintas, digamos, ¿no? Así que también coincido en subir la apuesta en el desafío respecto a su distribución y a su difusión. Bueno, yo voy a... Es cierto que estas mesas están convocadas con una promesa implícita de revelar el futuro, digamos, desafío que por supuesto nos desborda. De manera que cuando uno empieza a amontonar palabras como estoy haciendo, invocar reflexiones, en fin, siempre levanta la mano a alguien y dice a lo tuyo, Macri, ¿cómo está? Yo voy a tratar de eludir eso, sabiendo que probablemente después cuando se abra un espacio de preguntas, la demanda tenga que ver más con la ansiedad y la incertidumbre sucesoria, digamos, que tiñe no solo el estado de ánimo de la opinión pública, sino de todos los actores políticos. Voy a tratar de compartir un intento de dejar, digamos, compartir esta reflexión, digamos, cómo medimos, con la discusión es las inferencias, las estimaciones, digamos, ir calibrando, monitoreando las tendencias electorales. Bueno, mi planteo es el siguiente: la medición es un subproducto, es un hijo de una determinada conceptualización, ¿no? Cómo se representa lo que llamo el ecosistema político, por ejemplo, que transita en Argentina en este momento. Y no es inocente, es decir, el instrumento no es un instrumento aséptico que surge de un laboratorio, sino que es el subproducto también de una determinada mirada. No hablo de los números, hablo del instrumento y de cómo está elaborado. Voy a hacer un ejemplo. En la mayoría de las mediciones que se vienen publicando en los últimos meses se ignora un elemento y una novedad institucional y política importante: las PASO. Entonces yo voy a tratar de rebobinar hasta el 2009 para subrayar cuál puede ser el impacto de las PASO a la hora de reflexionar sobre el actual paisaje político electoral. Ante la aparición de las PASO hubo en primer lugar una reacción apocalíptica, ¿no? Apoyada sobre dos argumentaciones: cierto pesimismo cultural y idiosincrático, ¿no? Eso para Uruguay, para Chile, en Argentina, imposible que los actores políticos argentinos metabolicen semejante gestualidad democrática, ¿no? Hubo otra argumentación también apocalíptica, que era el cansancio del votante. El votante la sociedad está de espaldas a la esfera pública, está dedica su energía vital a cuestiones más orientadas al ámbito privado. Bueno, en fin, ahora con cierto tiempo podemos poner las cosas en perspectiva. En primer lugar, el umbral de participación de las PASO, aún aquellas donde no hubo competencia interna, que se supone que es un incentivo que estimula a la convocatoria, bueno, tuvieron umbrales de participación similares a las elecciones generales, lo cual es un síntoma del rasgo que distingue al ecosistema político del 2009 en adelante, que es un proceso de politización y efervescencia muy intenso. En segundo lugar, en 2011 hubo una especie de utilización bastante sui generis de las PASO. Ahora, en 2013, algunas fuerzas políticas se animaron, incorporaron a las PASO como procedimiento de selección de candidaturas y al mismo tiempo como método para resolver algunas contradicciones internas, pero sobre todo como método de hacer más convocante la propuesta. Y finalmente llegamos al 2015, donde la mayoría de las fuerzas políticas, aparentemente, siempre hay una incógnita, y hay que ser cuidadoso, también coincido con los pronósticos muy definitivos, pero aparentemente en la mayoría de los casos las fuerzas políticas van a incorporar a las PASO para definir sus candidaturas. Ahora, estamos todavía en un momento donde las viejas categorías no terminan de morir y las nuevas no terminan de nacer. ¿En qué sentido? En 2013, no nos pusimos de acuerdo sobre cómo leer los resultados de las PASO. Por ejemplo, en la elección es maravilloso esto. El mismo número, digo, este es el mejor ejemplo, ¿no?, de una encuesta, de un resultado electoral, el mismo número habilita interpretaciones distintas. Hay que subrayar eso. Las elecciones en Ciudad de Buenos Aires fueron leídas por un discurso, por algunas caracterizaciones como una victoria del PRO. ¿Por qué? Porque el
candidato tomado individualmente, el primer candidato había sido integrado. Ahora, hubo otro discurso en el cual había ganado el Faunen, porque la suma agregada de las distintas candidaturas se imponía por el PRO. Entonces, ahí existe un desafío conceptual, es decir, ¿cómo se lee el desempeño de las fuerzas políticas en las PASO? ¿En términos individuales o en términos agregados? Y ahí hay un desafío que me da pie para enfatizar lo que considero el principal activo que es del kirchnerismo, que es constituirse como más que la suma de las partes. Es decir, kirchnerismo es percibido por la sociedad en función de determinadas coordenadas discursivas e ideológicas que se le reconocen, se le gusten o no, y de una gestualidad e inclusive una estética. Por otra parte, a veces hay partidos que son menos que la suma de sus partes. El mejor ejemplo fue, por supuesto, y además es un buen indicador y una buena lección de que hay que ser cuidadosos con los pronósticos. En 2013, recordemos que la interpretación había sido la siguiente lectura dominante de aquel escenario: fin de ciclo para el kirchnerismo, todo no es una hipótesis de trabajo que tenga la misma intensidad, y dos fuerzas emergentes: el Frente Renovador, la mayoría de los analistas coincide, yo también coincido ahí, con cuidado, pero en registrar cierto declive, y por otra parte el Frente Amplio UNE como espacio para traducir y procesar las aspiraciones electorales y las sensibilidades políticas de un amplio sector de la clase media. Bueno, el PRO pareciera avanzar ante un Faunen directamente deshilachado, sustituyendo en una apuesta electoral y sociológica a constituirse en el radicalismo del siglo XXI, es decir, después de un interesante recorrido de desplazamiento hacia el centro, se logra posicionar como una alternativa de expresión política de muchos de los sectores medios, y por otra parte el kirchnerismo, o el oficialismo, o el peronismo, todas las variaciones que querramos mirar y que querramos imponer, reaparece fortalecido, digamos, ¿no? En el centro de la escena pública, en el centro de la escena política. Seguramente todos leímos la interesante columna de Eduardo de hace unos días. Entonces, pasando en limpio, en primer lugar hay un desafío vigente, que es cómo interpretar el resultado de las PASO, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las PASO intervienen e interactúan en las motivaciones de los electores elementos distintos, convocan algunos atributos individuales de ciertos liderazgos, de ciertas candidaturas, y al mismo tiempo, y sobre todo en algunos espacios políticos, como es el caso del kirchnerismo, donde el contrato es más ideológico o más afectivo, intervienen algunos rasgos que van más allá de los atributos individuales de los dirigentes políticos. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo se insistía, ¿no?, donde la política había sido absolutamente desalojada de consideraciones ideológicas, programáticas, y había sido sustituida por una política absolutamente personalizada, digamos? Parece que en los últimos años esa perspectiva se ha matizado mucho. Bueno, entonces, por un lado, nos enfrentamos ante un desafío, algo similar también planteaban acá, de cómo medir, digamos, esta recta final hacia las PASO. Dejando de lado lo metodológico, digamos, por supuesto, existen muchísimos desafíos en ese terreno, pero me refiero a lo conceptual. Hago un ejemplo. Hay un discurso periodístico que ha instalado la idea de la grieta, que es una imagen muy visual, ¿no?, como categoría para conceptualizar la Argentina reciente. La grieta, por supuesto, habilita dos hemisferios únicamente. Ese mismo discurso instaló o trabajó con la hipótesis de triple empate. Bueno, son dos caracterizaciones incompatibles. Independientemente de los números, insisto, digamos, pero son dos conceptualizaciones políticas incompatibles. Si hay grieta, que yo revisaría, digamos, en el sentido de grieta como interrupción de los amores, amistades, familias, en el sentido de lo que sí hay es una opinión pública absolutamente politizada y segmentada en dos, en función de un clivaje, que es el clivaje gobernador de la política argentina, que es kirchnerismo antikirchnerismo, y que abre la divergencia motivacional sobre la cual me parece preguntaba Juan. ¿Qué se vota? No votan todos los mismos. Seguramente una parte de la sociedad votará a partir de una pulsión continuista y una parte de la sociedad votará en función de una pulsión cambista. Entonces ese es un ejemplo, me parece, de medición y conceptualización. Grieta y triple empate como dos discursos que difícilmente puedan convivir en el mismo escenario. Por último, me parece que no sé si me quedan algunos minutos para solo sugerir dos ideas. 2 minutos. Bueno, prometo engañar. Convención radical, digamos. La convención radical estos días se piensa como una causa, digamos, como el punto de partida. La pregunta que nos hacen en general en las radios es ¿cuál es el efecto del nuevo escenario que inaugura la convención radical? Me parece más interesante, la convención radical es el desenlace absolutamente racional del lenguaje sociológico y absolutamente, no sé si natural, pero previsible, se venía esbozando, de una serie de tendencias
que se venían acentuando en la sociedad en los últimos meses. Entonces, me gustaría interpretar a la convención radical, por supuesto al desenlace de esa convención, como un signo, como un síntoma de un conjunto de tendencias. ¿Cuáles son? Algunas que fueron ya consignadas, el fortalecimiento del PRO, que me parece que no es un dato político, es un dato también sociológico, de sociología electoral, en relación a una progresiva sustitución del radicalismo. El declive del Frente Renovador, coincido, a la luz de un discurso excesivamente zigzagueante, que no podía instalarse en un mercado electoral segmentado, digamos, absolutamente segmentado. Es un desafío para Massa y es un desafío para Daniel Scioli también, cuyo discurso también ha sufrido algunas modificaciones en función de esa demanda, de ese escenario. La convención radical también es un signo, me parece, de una expectativa. A ver, me parece que si no existiera como hipótesis de trabajo en el universo opositor, que el kirchnerismo puede tener un desempeño electoral por encima del 40%, sería difícil de interpretar la confluencia anunciada el domingo. Además, me parece que, entre otras cosas, es una confluencia que también da cuenta de cierta vigencia de la competitividad electoral del oficialismo. Y por otra parte, lo más interesante, porque con cierta perplejidad, en algunos casos probablemente sobreactuada, se discutió sobre la inconsistencia programática de algunas confluencias. Tengo que decir que en principio la decisión de Gualeguaychú me parece racional y razonable. Y me parece que digamos, la idea de inconsistencias programáticas o de folclores partidarios e historias ofendidas ignora la plena vigencia de este clivaje, digamos, en el lenguaje de mi padre, la contradicción secundaria. ¿Cuál es la contradicción principal que organiza las motivaciones de los electores? El punto de vista sobre el gobierno nacional, el punto de vista sobre el kirchnerismo. Entonces, probablemente algunos votantes radicales preferirían tener una alternativa más compatible con su sensibilidad, con su historia, con su socialización política. Pero en la medida en que Mauricio Macri empieza a ser percibido como el instrumento más eficaz y como la alternativa más solvente, digamos, porque cualquier promesa de cambio entraña un riesgo, entonces hay que trabajar también solvencia. En la medida en que Mauricio Macri logre incorporar esas credenciales, no tengo duda que irá suscitando la confluencia también de los votantes y de los electores, porque, insisto, me da la impresión, en un escenario de cierto empate, con lo cual sería muy temerario hacer pronósticos, pero que lo que se pone en discusión, en todo caso hay una divergencia motivacional muy fuerte, que hay un sector de la sociedad que irá buscando en estos meses a quien mejor represente la continuidad, recogiendo los matices y los desafíos de ese deseo, digamos, y irá buscando a quien mejor exprese y con mayor seguridad, sobre todo, exprese una alternativa digamos, a las características estéticas y gestualidad del gobierno nacional. Pregunto, porque allá tenemos un ratito de preguntas. ¿Cómo estamos con...? ¿Sí, Patricia? ¿Estamos? Ronda de preguntas, arrancamos por allá. Yo mientras tanto aprovecho y después una pregunta, pero no, que un poco tomándome de lo que planteaba Ignacio respecto a las PASO, no aparece, digamos, algo la mención acá a la posible competitividad de Randazzo como competidor en las PASO de Scioli. Sanz no emerge en ningún escenario como un competidor eficaz dentro para Mauricio Macri dentro de la interna de esa alianza que conformaron. O sea, porque el votante radical, por lo que ustedes explicaron, el votante radical es el que se está volcando a Macri. Frente a una interna en la que va a tener una opción radical auténticamente más Macri. En la interna, ¿qué comportamiento tiene ese votante radical? Sí, claro, como vos en principio sí me parece que había que rescatar la idea de no ignorar la PASO, digamos. Obviamente hay tendencias que permiten con cierta seguridad hacer pronósticos, pero digamos las PASO, por ejemplo, en el Frente para la Victoria, están adoptando contornos más competitivos, digamos. Hoy ya no es hipótesis de trabajo, digamos que hay escenarios que hay que considerar. En relación a la evolución de la interna, en la cual ahora confluyen el PRO, la UCR y la
visión cívica, me parece que ahí, por el momento, parecía difícil desafiar la hipótesis de un Mauricio Macri ganador, porque precisamente en función de esa percepción es que se produce la confluencia. Es decir, la decisión de la UCR es confluir con un Mauricio Macri ganador. Con lo cual, digo, lo planteaba bien Juan, el Atlético de Madrid quiere ganar. La decisión de la UCR probablemente obedezca, insisto, una estrategia desde un punto internacional, pero una estrategia que no tiene como hipótesis de trabajo la victoria en la PASO, digamos. Por eso había esa distinción entre, en el caso de la interna, me parece saludable, positivo, inclusive uno de los subproductos de los efectos de esa decisión, por supuesto, consolidar una tendencia persistente que es la centralidad del PRO en ese lugar conceptual que es la alternativa, digamos, ¿no? La alteridad. Me parece que kirchnerismo y macrismo, con la metáfora futbolera, parecieran desearse enfrentar en la final, digamos, ¿no? Este año es un año, no es todos contra todos, son dos llaves. Hay dos llaves. Hay una llave en el hemisferio opositor, esto lo entendió bien el macrismo, lo entendió con delay el pacífico, que no sabía contra quién competía. En el hemisferio opositor hay una llave que conduce a la final, que por ahora pareciera tener a Mauricio Macri jugando por encima de sus rivales. Y hay otra llave, que es la llave del oficialismo. Es difícil descartar, imaginar una escena electoral sin el kirchnerismo en la final, con sus variaciones, no conocemos. Pero me parece que hay que pensar de vuelta en la conceptualización este año electoral como dos llaves distintas, digamos.